Voy a ir a Éxodo 16, y está hablando acerca de, comenzando con el versículo 13, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de nuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró el que había recogido mucho, ni faltó al que le había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Acuérdense de eso. Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Leamos otro pasaje. Los leímos en el programa pasado, pero necesito reencalcarlos. Hebreos capítulo 9, el versículo 4. Hebreos 9. Voy a comenzar con el 2. Hebreos 9, 2. Porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Oigan esto en el versículo 4. El cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Había un maná que estaba dentro del arca de Jehová. Apocalipsis 2. Dice el versículo 17, del 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te estoy pidiendo que nos enseñes tu palabra en este día, que como espada de dos filos corte lo que tiene que cortar, pero que sea una cirugía para bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Algo poderosísimo está aquí. El Señor, en el programa pasado hablamos acerca de la espada que salía en cuanto a la iglesia en Pérgamo. El enfrentamiento con el trono de Satanás son los versículos antes. 2 veces aparece la palabra, ahí mora Satanás, es el trono de Satanás. Y 2 veces aparece la antítesis, la espada aguda que sale de la boca de Dios. Y ahora viene la promesa del Señor, una promesa tan preciosa. Al que venciere, dice el versículo 17, capítulo 2. Daré de comer del maná escondido. ¿Qué es el maná? ¿De qué está hablando el Señor? Cuando no tenían pan en aquel lugar, cuando tenían hambre en el desierto y no había forma de que se alimentaran, Dios hizo descender pan del cielo llamado maná. Es más, es una tipología de Cristo. Cristo dijo, yo soy el maná del cielo. Dios te da de comer donde no hay comida. Dios te da espiritual donde no hay. Estás en una iglesia seca que no recibe nada, pero Dios atrae maná
delante de ti. Estás en temporada en medio de tu familia cuando todos están haciendo otra cosa, distraídos por sus teléfonos, distraídos por la televisión, distraídos por sus relaciones, pero Dios te está produciendo a ti maná, porque el que tiene hambre y sed de justicia del Señor, el Señor le da aquello que solo Él te puede dar. El maná. Cuando el maná cayó, Dios les dijo que fueran y que lo recogieran. Pero la Biblia dice algo, que les dijo que recogieran nada más para ese día, era especial, que no podían recogerlo para varios días, que cada día se tenían que levantar a buscarlo. Y algunos, como siempre hay dentro del pueblo de Dios, comenzaron a recoger por montones porque no se querían levantar mañana. Me levanto hoy, recojo para los siguientes 6 días y ya no me tengo que levantar. Es como aquel que recibe un don y dice, voy, quiero orar, y se mete 7 horas de oración un día, pero se le olvida orar los siguientes 6 días. El Señor quiere que haya continuidad en lo que estás haciendo como un hombre de Dios. Se levantaron y agarraron para varios días desobedeciendo la voz de Dios. Y la Biblia dice específicamente que cuando fueron a buscar el maná el siguiente día, donde lo habían guardado, que lo que encontraron fueron gusanos y que se había podrido. Dios quiere una frescura, quiere algo nuevo cada día, algo que esté preservado en la presencia del Señor. Por eso dice la Biblia, allá en Apocalipsis, aquellos que están constantemente buscando a Dios y su espada de 2 filos, como dice con la iglesia de Pérgamo, aquellos que enfrentan el trono de Satanás constantemente, pero se mantienen en la presencia del Señor, aquellos que no niegan su nombre, aquellos que eran compañeros de Antipas el mártir, que fue muerto en medio de ellos, pero que no negaron el nombre del Señor. Dice, yo les daré a ellos que vencen de esa manera del maná escondido. Hebreos nos dice cuál es el maná escondido. Dice Hebreos esto, que agarraron de ese maná que encontraron allá y que subieron una cantidad específica y la metieron en el arca. Mientras todo el maná que recogían se podría en 24 horas. Ese maná se pasó generación tras generación tras generación y no se podría. Es más, si alguna persona encuentra en este día el arca en algún lugar, le prometo algo, va a haber maná allá adentro si no lo han sacado. Y si el maná lo encuentran ahí, va a estar tan fresco como el día que lo metieron. Cuando el Señor promete maná a la iglesia de Pérgamo, a los que aman al Señor de esa manera, lo promete de esta manera. No te voy a dar maná, te voy a dar del maná escondido. ¿Qué significa? Que la gloria de Dios, donde estaba el arca estaba en el lugar santísimo. Que cuando te metes en la presencia del Señor y estás en la gloria del Señor, el Señor te da del maná, pero no del que está afuera, que se pudre en 24 horas, pero del que está en el arca. Significando esto, te va a mantener fresco en su presencia, te va a mantener ungido en su presencia, te va a mantener de tal manera que sea mañana, sea tarde, sean 15 días o 15 años, vas a estar lleno de la presencia del Señor, porque tienes del maná escondido. El maná escondido no se podría. Pasaban 24 horas, pasaban 24 meses, pasaban 24 años y el maná todavía estaba fresco, fresco, fresco. Danos, Señor, un pueblo lleno de la frescura del Señor, hablando de que estamos listos, de que estamos llenos, de que no estamos estancados o podridos o envejecidos, sino que la gloria de Dios está sobre ti. ¿Cuánto me gozo cuando me encuentro a un hermano que no he visto en 5 años y le veo en el rostro la gloria del Señor como con Moisés? Lo siento cuando me saluda, que ha estado en la presencia del Señor. Y me acuerdo hace 5 años que así lo había visto. ¿Sabe lo que me doy cuenta? Dios le está dando el maná escondido. Ese es uno de los que vino para vencer y está venciendo de todas maneras. Las batallas en tu iglesia no te amargan. Las luchas en tu familia no te detienen.
vienen. El enfrentamiento financiero no te ha quitado la paz o el gozo. La gracia del Señor te da el maná escondido que no se pudre, que no se envejece. Te levantas en la mañana y sabes que vas para el trabajo y le caes mal al patrón, le caes mal a otro trabajador o a un manager y te están tratando mal y todo eso, pero hay una sonrisa en tu cara y tus hijos te dicen: ¿por qué te estás sonriendo? Estás loco si tienes tantos problemas en el trabajo. Y no se dan cuenta que mi maná está fresco. ¿Por qué? Porque estoy en el lugar santísimo del Señor. Estoy en su presencia. Estoy sintiendo su gloria. Su luz, la minora, me está alumbrando y está alimentando mi alma. Cristo, el maná del cielo, quiere estar fresco, sin ninguna lucha en tu batalla. No dejes que tu relación se marchite. No dejes que sea una cosa que dilata 24 horas nada más. Le digo, varón, mujer, déjeme hablar con los jóvenes por un segundo. Ustedes que van a los campamentos de jóvenes y que Dios los bendice tremendamente en ese lugar y les da una bendición especial en cada lugar donde encuentran. Les reto en este día de una manera especial a que entiendan esto. Cuando regresen después de 2 días o después de 2 meses, se va a comenzar a apagar esa emoción. Se va a comenzar a apagar ese compañerismo. Se va a comenzar a apagar esos deseos de que tenías de andar tan cerca del Señor. Pero te quiero decir cómo puedes evitar que se apague esto. Encuéntrate con el maná escondido del Señor. Lo que el Señor va a hacer es que en esa reunión te va a dar un maná, pero guárdalo en el arca del Señor. ¿Sabes? ¿Cómo puedes encontrar ese maná escondido? Tienes que estar no afuera. No puedes estar lejos. Cuando andas lejos es un maná que tienes que renovarlo cada 24 horas. Pero cuando te acercas a los atrios del Señor y te metes al lugar santísimo y entras al lugar santo y entras al lugar santísimo, vas a encontrar otro maná. Es en tus rodillas en la presencia del Señor que le dices: Señor, permite que esto que tengo en este momento esté guardado, que no se amargue, que no se marchite, que no se envejezca. Y vas a ver la gloria de Dios. Moisés se encontraba con el Señor de tal manera que cuando bajaba la gente le tenía miedo porque brillaba su rostro, dice la Biblia. El más comenzó a usar un velo como mujer porque la gente le tenía miedo porque brillaba su rostro. ¿Sabe lo que eso significa? Maná que estaba fresco, maná que estaba lleno. Es más, la gloria estaba pegando en su rostro. Estaba en el lugar santísimo. Al que venciere, yo le daré aquella cosa que se llama el maná escondido. Hay muchos que nunca lo han probado. Hay muchos que nunca han estado en su presencia. Hay muchos que no se han metido hasta el lugar santísimo. Hay un canto que dice: pásame donde están cantando los sacerdotes de los atrios, donde está el altar. Pero quiero llegar aún después del altar de incienso. Llévame al lugar santísimo. Llévame al lugar santísimo. Porque ahí está tu gloria. Ahí está tu presencia. Y ahí está el maná escondido. Ese maná escondido es fresco. Hay otra cosa que es precioso acerca de ese maná. Ese maná está protegido. Está protegido. Israel peleó muchas batallas, muchas guerras. A veces ganaba, a veces perdía. Pero les digo algo específico: el arca siempre estuvo protegida. Aun cuando los filisteos le quitaron el arca a Israel por 7 meses, en el libro de Primera de Samuel, van a encontrar que los que quisieron abrir el arca se murieron. ¿Saben por qué? Porque estaba protegido. Les estoy diciendo algo, por la gracia del Señor. Si alguien quiere protección de su relación con Dios, si alguien quiere que un maná no sea atacado y destruido por la polilla o por el destructor de este mundo, Satanás, si el mundo no te puede robar algo que tienes en tu cercanía con el Señor y con la revelación que Él te ha dado, busca cómo vencer, como lo hizo Pérgamo. Enfréntate a los nicolaitas, como dijimos ayer, aquellos nicolaitas que estaban enseñando inmoralidad dentro del pueblo. O enfréntate con las doctrinas de Balaam, como lo hacían los de Pérgamo, sabiendo que los de Balaam andaban buscando el ministerio a través del dinero nada más y enseñando al pueblo a fornicar, dice en esos versículos en Apocalipsis. Oh, que Dios nos dé la habilidad de rechazar falsas doctrinas, enfrentar las cosas malas, rechazar al mundo de los nicolaitas y caminar en la presencia del Señor, para que Dios te ayude a vencer y a darte
el maná escondido. Que Dios te dé un maná escondido de tal manera, porque es protegido. Dios lo protege Él mismo. Job tuvo un enfrentamiento tan grande con Satanás y estuvo a punto de ser destruido. Jehová Dios, Jehová quitó, dijo él, pero dijo esto Job al final. Dijo esto: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Su relación con Dios se había hecho más fuerte. El maná escondido en medio de las batallas te hace más fuerte todavía. Pedro, le dijo Jesús a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, que tu fe no te falle. El maná escondido te preserva, porque Dios es el que protege ese arca donde lo tiene. Está iluminado por la minora de la gloria de Dios. Dios te va a dar revelación de su iluminación. Y también te va a dar algo que es importante. Y quiero terminar ahí. Te va a dar intimidad con Él. Para poder tener esto, dice, es un maná escondido. Dios te va a guiar a ti, a tu familia, a tu iglesia, a decir: esto es para ti. Es el maná escondido. Y para eso necesitas una intimidad con el Señor. Que seas vencedor. Que estés en una relación íntima con Él y que camines de esa manera en su presencia. Al que venciere. Óiganlo de nuevo el pasaje. Estoy en Apocalipsis 2. Oigan el versículo 12. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ahí está la espada aguda. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El trono de Satanás, donde mora Satanás. O sea, en medio de un lugar tan terrible. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ese es aquel cuyo ministerio tiene que ver nada más con dinero, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, aquellos que por lucro están permitiendo en el pueblo y sin enseñar y sin enfrentar las doctrinas, diciéndole: pueden fornicar y no hay problema, pueden sacrificarle a los ídolos, o sea, mentirse con otros dioses y no hay problema, pueden cometer cosas contra Dios, no hay problema. Dice, eso es equivocado. El versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay cosas que Dios aborrece. Hay una cosa que debes de hacer. Le preguntaron a Josafat esto: porque amas lo que Dios odia y odias lo que Dios ama. Aprende a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Primero contigo mismo, pero también allá afuera. El versículo 16: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya de nuevo, 2 veces, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere estas cosas que dice aquí en Pérgamo, daré de comer el maná escondido. Daré de comer el maná escondido. Dios te dé el maná escondido. Bendiciones.